Hay algo que nadie te dice, pero que tu alma ya intuye, que hay personas que te abrazan mientras, en silencio, te rechazan, que hay miradas que no te golpean, pero te hieren, que hay vínculos donde tú das todo y aún así te sientes vacío. Y lo más duro es que no puedes explicarlo. No hay insultos, no hay gritos, no hay pruebas. Pero sí hay gestos, frases sutiles, silencios que pesan, y tú los sientes, en el cuerpo, en la piel, en ese cansancio emocional que aparece cada vez que estás cerca de ellos. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que alguien cercano, un amigo, un familiar, una pareja, te quiere a medias? ¿Que dice que te apoya, pero te apaga? ¿Que se ríe contigo, pero su risa tiene filo? ¿Que te escucha, pero nunca te comprende de verdad? Si tu respuesta es sí, este video no solo es para ti. Este video es un espejo, un despertar, una guía para que dejes de ignorar eso que ya vienes sintiendo desde hace tiempo. Porque cuando el rechazo es silencioso, cuando se esconde tras sonrisas, bromas o consejos bien intencionados, es más difícil de detectar, pero no menos doloroso. De hecho, a veces duele más porque te hace dudar de ti mismo, porque te hace creer que estás exagerando, que estás loco, que el problema eres tú, pero no lo eres. Lo que eres es consciente, y eso es un superpoder. En los próximos minutos te voy a revelar las 8 señales más comunes, pero también más invisibles, de que alguien cercano podría estar ocultando sentimientos negativos hacia ti. Señales que no vas a ver con los ojos, pero que vas a sentir en el alma. Y la última señal, créeme, no solo te abrirá los ojos, te va a liberar. Porque cuando aprendes a identificar estas dinámicas, ya no vuelves a amar desde la ceguera. Ya no entregas tu energía a quien no sabe sostenerla. Ya no te quedas en lugares donde debes mendigar lo que mereces por derecho propio, amor genuino, respeto verdadero y compañía que nutra. Así que quédate hasta el final, porque este no es un video más. Es un punto de quiebre. Un antes y un después en la forma en que ves, sientes y eliges tus relaciones. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti ya está despertando. Y hoy vas a entender por qué imagina esta escena. Con toda la atención de tus sentidos, estás rodeado de personas que en apariencia se comportan con dulzura, con afecto, incluso con ternura. Comparten contigo sonrisas suaves, palabras aparentemente bien intencionadas, gestos que podrían interpretarse como cercanía emocional, pero en el fondo algo se siente fuera de lugar. No sabes explicarlo con palabras, pero tu cuerpo lo percibe. Tu intuición, esa brújula silenciosa pero precisa, comienza a susurrarte que hay algo que no encaja. Algo en la energía de esas personas que no vibra con autenticidad. Sus frases suenan correctas, tus actos parecen considerados, pero detrás de todo eso hay una tensión invisible, un gesto sutil que te incomoda, una omisión que te desconcierta. Carl Jung, el psiquiatra suizo que revolucionó la comprensión del alma humana, lo explicó con una claridad inquietante. Todos tenemos dentro de nosotros una parte reprimida, escondida, negada. A esa parte la llamó la sombra. Y en esa sombra se acumulan todos aquellos sentimientos que no nos atrevemos a mostrar al mundo ni a reconocer en nosotros mismos. La envidia, la rabia contenida, los celos disimulados, el resentimiento no expresado, el desprecio disfrazado de indiferencia. Lo más perturbador es que esa sombra no desaparece por el simple hecho de no mirarla. Al contrario, cuanto más la ignoramos, más fuerza toma y más necesidad tiene de manifestarse en nuestras relaciones más íntimas, con padres, hermanos, parejas, amigos, compañeros de trabajo o incluso con personas a las que decimos amar.
Porque la sombra se alimenta de cercanía, se revela en lo cotidiano, en lo aparentemente inofensivo, en lo que dejamos pasar porque no fue para tanto. ¿Alguna vez sentiste esa incomodidad cerca de alguien sin tener una razón concreta? Esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta, esa sensación sutil pero persistente de que algo no estaba bien. Eso es tu instinto emocional, intentando protegerte. Es tu alma tratando de decirte lo que tus pensamientos aún no se atreven a aceptar. Y si aprendes a escuchar esa voz interna, te darás cuenta de que muchas veces has estado rodeado de afectos que en el fondo llevaban una carga de rechazo oculto. Por eso, en este video, vamos a profundizar en 8 señales claras y poderosas de que alguien cercano, alguien que podría parecer afectuoso por fuera, está ocultando sentimientos negativos hacia ti. Señales que no siempre son evidentes, porque se camuflan en bromas, en silencios, en consejos bien disfrazados. Pero una vez que las reconoces, ya no puedes desverlas. Tu forma de mirar las relaciones cambia para siempre. Y hay algo más. Jung no solo habló de la sombra como parte reprimida del ser, también explicó uno de los mecanismos más peligrosos y frecuentes que usamos para lidiar con ella: la proyección. ¿Qué es proyectar? Es, básicamente, ver en los demás lo que no toleramos en nosotros mismos. Es cuando alguien, incapaz de asumir su inseguridad, su envidia o su frustración, la lanza sobre ti como si fueras tú el problema. Y lo hace sin saberlo. Lo hace con una lógica emocional distorsionada. Te hace sentir culpable por brillar, por avanzar, por sentirte bien. Te hace dudar de tu valor, de tu intuición, de tu percepción, porque el rechazo no siempre se expresa con gritos ni con palabras duras. Muchas veces se presenta como sarcasmo amable, como preocupación disfrazada, como una indiferencia tibia que desgasta el alma gota a gota. Y si no estás despierto, puedes pasar años justificando ese comportamiento, convenciéndote de que exageras, de que eres demasiado sensible, de que no deberías sentirte mal. Pero no, tu malestar no es casual, es una alarma emocional que te está mostrando un patrón, un vínculo que quizás necesita ser observado con una lupa más fina, porque este video no es solo una lista, es una invitación profunda a que te mires, a que observes con el corazón abierto, a que reconozcas, sin juicios, que hay afectos que hieren más que cualquier enemigo declarado. Así que abre los sentidos. Lo que estás por descubrir puede marcar un antes y un después en tu vida emocional. 1. El menosprecio disfrazado de humor. Hay formas de rechazo que no se gritan, ni se dicen con palabras hostiles. Se esconden detrás de la risa, de esa burla inofensiva que parece un juego, pero que deja cicatrices emocionales. Frases como: tú siempre tan intenso, otra vez con eso, con esa pinta nadie te toma en serio. Se presentan como chistes, pero tienen filo. Son lanzadas, con una sonrisa, pero duelen. No por lo que dicen, sino por lo que insinúan. Y lo más cruel es que si te atreves a decir que te molestó, te devuelven una respuesta que desarma. ¡Ay, era una broma! Te hacen sentir que exageras, que no sabes reírte, que tú eres el problema, pero no lo eres. Jung explicaba que muchas veces las emociones reprimidas buscan una vía de escape, y el humor es una de las más socialmente aceptadas. Las bromas que duelen no son inofensivas, son mensajes camuflados, son lanzas envueltas en papel de regalo. Y si esas bromas aparecen justo cuando estás logrando algo nuevo, creciendo, cambiando, es hora de hacer una pausa. Porque alguien que realmente te quiere no necesita reducirte para sentirse bien consigo mismo. No necesita minimizar tu brillo para calmar sus propias inseguridades.
Si después de cada encuentro con esa persona te sientes más pequeño, más confundido o más inseguro, no es casualidad. Es una señal de que algo no está bien. 2. El sabotaje disfrazado de preocupación. Uno de los disfraces más comunes del rechazo oculto es la aparente preocupación. Compartes una ilusión, un proyecto, una meta, y la respuesta no es apoyo, sino advertencia. No te ilusiones mucho. Eso es difícil. ¿Y si no sale bien? Frases que suenan protectoras, pero que son limitantes, que parecen cuidar, pero que siembran miedo, que se disfrazan de afecto, pero esconden una incomodidad profunda ante tu deseo de avanzar. Porque sí, tu crecimiento puede activar heridas ajenas. Tu entusiasmo puede confrontar frustraciones que otros llevan años callando. Y cuando eso pasa, muchas personas, sin quererlo del todo, prefieren que tú tampoco avances. No porque sean malas, sino porque su sombra les habla más fuerte que su luz. Si cada vez que compartes algo nuevo, alguien te baja el ánimo, te llena de dudas, te sugiere que no lo intentes, escucha tu cuerpo. Observa tu energía. Esa persona no está empujándote hacia adelante, está frenándote desde su miedo. Y ese miedo no te pertenece. No tienes por qué cargar con él. 3. La ausencia de apoyo genuino. El amor, cuando es real, no siempre se manifiesta en grandes gestos o palabras grandilocuentes. A veces, basta con una mirada que te acompaña, una presencia silenciosa que no juzga, un aquí estoy que se siente más que se dice. Pero cuando hay rechazo oculto, lo primero que desaparece es esa presencia sincera. Notas que cuando compartes tus alegrías, esa persona no celebra contigo. Tal vez cambia de tema, actúa con indiferencia o te lanza una felicitación tan vacía que se siente forzada. Y cuando compartes tus momentos de vulnerabilidad, sus respuestas son automáticas, apuradas, frías. Ya pasará, no es para tanto, hay gente que está peor. Y tú te quedas con un vacío que duele más que la tristeza original. Porque no hay nada más solitario que hablar desde el alma y sentir que tus palabras rebotan en una pared. Carl Jung decía que lo que una persona no se permite sentir, tampoco puede sentirlo por los demás. Así, si alguien no ha desarrollado la empatía hacia sí mismo, difícilmente podrá sostenerte a ti en un momento emocional. Y eso no te convierte en exagerado ni demandante. Solo estás reconociendo una necesidad legítima de conexión humana. Una necesidad que merece ser satisfecha en vínculos que te miren, que te escuchen, que te sostengan de verdad. 4. La competencia silenciosa. Hay personas que no pueden celebrar tus logros porque, en el fondo, sienten que tus avances los ponen en evidencia. No lo dicen, no lo expresan directamente, pero se nota en sus respuestas. Cada vez que tú compartes algo positivo, ellos responden con algo que hicieron, algo mejor, algo más impresionante. Me ascendieron en el trabajo. Y te dicen, yo rechacé una oferta mejor hace poco. Estoy aprendiendo algo nuevo. Y contestan, yo ya sé hacerlo desde hace años. No es conversación. Es un duelo. No es compartir. Es una lucha velada por demostrar superioridad, pero lo más importante es entender que no están compitiendo contigo. Están compitiendo con su propia sensación de insuficiencia. Su necesidad de ganarte no es personal, es emocional. Es el eco de una autoestima no resuelta. Jung hablaba de la proyección como ese espejo distorsionado donde lanzamos nuestras heridas no sanadas. Y en este caso, proyectan su inseguridad en forma de rivalidad constante. Si una persona necesita siempre destacar más que tú, incluso en temas triviales, no está admirando tu crecimiento, está luchando por no sentirse opacada por él. Y eso no construye, eso desgasta.
Porque no viniste al mundo a competir con quienes deberían caminar a tu lado, sino a evolucionar con quienes celebran tu expansión. 5. La traición silenciosa. Hablar mal de ti a tus espaldas. Pocas cosas duelen tanto como descubrir que alguien en quien confías, alguien que consideras cercano, ha hablado mal de ti cuando no estabas presente. No se trata solo de lo que dijo, se trata de la herida que provoca el saber que mientras tú compartías con sinceridad, esa persona utilizaba tus palabras, tus errores o tus logros para distorsionarlos frente a otros. Tal vez te enteras por casualidad, por un comentario que llega sin buscarlo, y cuando lo confrontas, lo niega todo. Yo jamás diría eso, seguro entendiste mal, te lo están diciendo para separarnos, y comienzas a dudar de ti, pero tu intuición no miente, porque el alma reconoce cuando algo se rompe. Jung explicaba que quienes proyectan su sombra tienden a querer proteger su imagen a toda costa, incluso si eso implica culparte a ti de sus propias contradicciones. En lugar de asumir sus conflictos internos, intentan poner sobre ti la carga de sus propias frustraciones. Y lo más peligroso es que muchas veces logran manipular la narrativa de los hechos, haciéndote sentir que tú fuiste el equivocado. Pero tú sabes lo que sentiste, y tu dignidad merece ser honrada. No estás obligado a mantener lazos que se nutren de la deslealtad disfrazada. No estás aquí para limpiar versiones ajenas de ti. Estás aquí para sostener tu verdad, incluso si eso implica soltar vínculos que un día fueron importantes. 6. Minimizar tus logros. Imagínate esto. Has alcanzado un objetivo por el que llevabas tiempo esforzándote. Algo que te costó dedicación, perseverancia, entrega emocional. Y cuando lo compartes, esperas una reacción cálida, un felicidades, un abrazo, una celebración sincera. Pero lo que recibes es una frase seca. No es gran cosa, cualquiera lo logra. Tuviste suerte. ¿Te suena? Este tipo de comentario, aunque aparentemente neutral, está cargado de una intención oculta: desvalorizar. Bajarle el volumen a tu brillo, hacerte sentir que lo que conseguiste no es tan importante. ¿Por qué alguien haría eso? Porque tus logros activan su sombra, porque les recuerdas sin querer lo que ellos no se animaron a intentar, y en lugar de inspirarse, eligen compararse. En lugar de apoyarte, te minimizan. Jung decía que la sombra se manifiesta en los pequeños detalles, y no hay gesto más revelador que la falta de alegría genuina por los avances del otro. Si cada vez que compartes un paso adelante, esa persona reacciona con frialdad, sarcasmo o indiferencia, no lo ignores. Tu intuición no está exagerando. Está identificando una energía que no te acompaña, que no te celebra, que no se alegra contigo. Y eso, aunque no grite, pesa. 7. Indiferencia ante tu vulnerabilidad. Mostrarte vulnerable es un acto de valentía emocional. Abrir el corazón, compartir un miedo, una tristeza, una herida. No lo haces con cualquiera. Lo haces con quienes sientes que pueden sostenerte, comprenderte, contenerte. Pero cuando la respuesta que recibes es un deja de exagerar, un otra vez con eso, o un silencio incómodo que ignora tu dolor, lo que se rompe no es solo la conversación, es la confianza. La indiferencia duele más que el rechazo directo, porque te hace sentir invisible. Porque manda el mensaje de que lo que sientes no importa. Y si esto ocurre de forma repetida, puedes empezar a dudar de ti mismo, a creer que tus emociones son un problema, que sentir está mal. Pero no, lo que está mal es estar en un entorno que invalida tu humanidad.
Jung enseñaba que la desconexión emocional interna se refleja en la incapacidad de conectar con los sentimientos ajenos. Es decir, quien no ha aprendido a abrazar su dolor, no sabrá cómo acompañarte en el tuyo. Y no es tu tarea educar emocionalmente a los demás. Es tu tarea proteger tu vulnerabilidad, cuidar tu sensibilidad como el tesoro que es, porque no todos merecen verla, no todos sabrán valorarla, no todos podrán sostenerla con respeto. Y tú mereces relaciones donde no tengas que disculparte por sentir. To 8. Control disfrazado de cuidado. Hay personas que, en lugar de alejarse para mostrar su rechazo, buscan controlarte desde una supuesta preocupación. Te dan consejos que te frenan. Te dicen que no hagas esto, que tengas cuidado con aquello, que no es el momento, que no estás preparado, pero no porque realmente vean algo que tú no ves, sino porque les incomoda tu avance. Porque cada paso que das hacia tu libertad les recuerda lo mucho que ellos han postergado la suya. Y entonces, bajo la excusa del afecto, siembran miedo. Bajo la apariencia del cuidado, introducen límites que no te pertenecen. Y tú, confundido, puedes comenzar a tomar decisiones que no son tuyas, a vivir una vida que no elegiste, a frenar tus impulsos por no incomodar. Jung lo explicó de forma contundente. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es decir, si no detectas estas dinámicas, podrías creer que estás eligiendo libremente, cuando en realidad estás respondiendo al miedo ajeno proyectado sobre ti. Y eso no es libertad, eso es cárcel emocional. Y tú no viniste aquí a cumplir expectativas ajenas, viniste a construir tu propia historia, a tomar decisiones desde tu verdad, no desde la necesidad de ser aprobado o aceptado. Ahora que conoces estas señales, ahora que has abierto los ojos a estos pequeños pero poderosos detalles que muchas veces pasamos por alto en nuestras relaciones más cercanas, es momento de hacer una pausa profunda, valiente y necesaria. Porque este proceso no se trata solo de detectar actitudes ajenas, de etiquetar a otros como tóxicos o de asumir una postura defensiva frente al mundo. No, esto va mucho más allá. Se trata de mirar hacia adentro, de comenzar a preguntarte con sinceridad, ¿por qué sigo permitiendo estas dinámicas en mi vida? ¿Qué parte de mí se aferra a vínculos que me drenan, que me apagan, que me apuñalan emocionalmente con una sonrisa en la cara? ¿Qué heridas no resueltas me han hecho normalizar el desamor, la indiferencia o el rechazo disfrazado? Porque muchas veces el dolor más profundo no viene de lo que otros nos hacen, sino de nuestra propia dificultad para soltar lo que ya no vibra con nuestra alma. Nos aferramos por miedo. Miedo a quedarnos solos, miedo a ser juzgados, miedo a perder lo poco que sentimos que tenemos. Pero ese miedo, si no se transforma, se convierte en un ancla, en una cadena invisible que nos mantiene atados a vínculos donde ya no somos bienvenidos. Y ese miedo no es una señal de debilidad, es una señal de que llegó el momento de crecer, de dejar de postergar la decisión de elegirte, porque seguir en lugares donde no puedes ser tú, donde debes encogerte para no molestar, donde tienes que justificarte todo el tiempo, no es lealtad, es autoabandono. Y tú no viniste a esta vida para mendigar afecto, viniste a vivir con plenitud, a construir relaciones auténticas donde puedas respirar, expresarte, florecer. Este video no es un llamado a la paranoia, no es una invitación a desconfiar de todo el mundo, es un recordatorio de algo mucho más profundo. Tu intuición no grita, pero tampoco se equivoca. Esa incomodidad que sientes, esa tensión que aparece en ciertas miradas, en ciertos silencios, en ciertas frases camufladas, no es casualidad.
Es tu alma hablándote, es tu cuerpo intentando protegerte. Pero durante años nos enseñaron a ignorarla, a dudar de nosotros mismos, a quedarnos por costumbre, por culpa o por historia compartida. Nos enseñaron a minimizar lo que sentimos con frases como «no es para tanto», «siempre fue así», «debes ser más comprensivo». Y mientras tanto, fuimos perdiendo la conexión con nuestra voz interior. Esa voz que nos dice con suavidad pero con firmeza que algo ya no nos hace bien. Que no importa cuánto quieras a alguien si ese vínculo te roba la paz. Que no es tu tarea justificar el desamor ajeno con tu entrega constante. Y en algún punto del camino llega ese instante. Ese momento íntimo, silencioso, irrefrenable, en el que ya no puedes seguir fingiendo, en el que reconoces, aunque duela, que has estado sosteniendo vínculos con hilos de miedo y algo dentro de ti cambia, no cambia con gritos, cambia en silencio, como una marea que ya no se puede contener, como una verdad que empieza a emerger desde el fondo de tu alma. Es un suspiro que dice, ya no más. Porque la conciencia no se puede desaprender. Porque cuando ves con claridad, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Y entonces lo que antes tolerabas, ahora te pesa. Lo que antes justificabas, ahora te duele. Lo que antes pasabas por alto, ahora te hiere. No porque los demás hayan cambiado, sino porque tú estás cambiando. Y sí, a veces sanar implica perder gente. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás evolucionando, estás elevando tus estándares, estás empezando a ver con los ojos del alma. Y eso, inevitablemente, filtra. Se caen las máscaras, se disuelven las apariencias, se derrumban las estructuras emocionales que solo se sostenían por tu necesidad de no quedarte solo. Pero ese aparente vacío que queda no es un castigo, es espacio, es oxígeno, es el terreno fértil donde vas a reconstruirte. Porque estar solo cuando viene desde el amor propio no es soledad, es libertad. Es una oportunidad para reencontrarte con tu verdadera voz, para volver a escucharte sin interferencias, para recordarte quién eres más allá de lo que otros dijeron de ti, para darte cuenta de que tu valor nunca estuvo en manos ajenas, siempre estuvo en ti. Y desde ese lugar, desde esa base de integridad emocional, empiezas a atraer otro tipo de relaciones, más sanas, más maduras, más reales. Relaciones donde puedes ser tú, sin filtros, donde no necesitas esconder tus sombras, ni pedir permiso para brillar, donde tu sensibilidad no es un defecto, sino una virtud, donde tu crecimiento no incomoda, sino que inspira, porque quienes también han sanado no huyen de tu intensidad, la reconocen, la valoran, la celebran, porque habla el mismo idioma emocional, porque viene del mismo lugar, de un alma que ya no quiere vínculos a medias, que ya no se conforma con lo mínimo, que ya no acepta relaciones donde debe apagarse para encajar. Así que si ahora mismo estás en ese punto de inflexión, si estás sintiendo que algo en ti pide cambio, pide espacio, pide verdad, escúchalo, no lo ignores, porque tu alma no se equivoca y lo que estás sintiendo no es exageración, es claridad. Es tu brújula interna mostrándote el camino. Tal vez no tengas aún todas las respuestas, tal vez no sepas cómo actuar, tal vez sientas miedo, pero recuerda esto, el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él y elegirte, aunque duela, aunque incomode, aunque implique quedarte solo un tiempo. Es el acto de amor propio más poderoso que puedes hacer por ti. Ya no estás para seguir justificando a quien te apaga. Ya no estás para seguir explicando tu valor. Ya no estás para encajar en dinámicas que te hacen daño. Estás para ser tú, en tu totalidad.
con tus luces y tus sombras, con tu intensidad, tu brillo, tu vulnerabilidad. Y solo desde ahí podrás construir vínculos verdaderos, porque el verdadero amor, ya sea de pareja, de amistad o familiar, no te exige que te traiciones, ni te obliga a mendigar atención. El verdadero amor te abraza sin condiciones, te acompaña sin exigencias, te nutre sin manipular. Y eso, aunque no abunde, existe, pero solo llega cuando tú estás listo para recibirlo, cuando te limpias por dentro de lo que ya no vibra contigo, cuando haces espacio para lo nuevo, para lo que realmente suma. Así que si llegaste hasta aquí, si este video resonó contigo en algún rincón del alma, te agradezco por haberte quedado, por haberte permitido mirar hacia adentro, por haberte atrevido a escuchar lo que ya sabías, pero tal vez aún no te habías dicho en voz alta. Recuerda, no estás aquí para sobrevivir a las relaciones. Estás aquí para florecer en ellas. Estás aquí para elegirte, una y otra vez. Porque tu verdad es sagrada, porque tu luz es valiosa y porque no viniste a esta vida a soportar, viniste a brillar, y eso empieza siempre con una sola decisión, la de vivir en coherencia contigo.